Una temporada más llegó a su fin, con nuevos campeones y revelaciones. Pero en este video hablaremos de las 3 tácticas más infravaloradas de la temporada. Estas no consiguieron títulos, pero marcaron una temporada con un fútbol muy interesante y llamativo. Iniciemos entonces con este top 3 de equipos infravalorados de la temporada 2023-2024. En el tercer puesto tenemos al Bologna de Thiago Motta, que por primera vez se clasificaron a la UEFA Champions League con un fútbol polivalente, con un ataque en donde vemos a centrales de extremos y a volantes de centrales, pero que también en parte defensiva crearon una forma de marcaje imposible de batir, con un marcaje en zona enfocado al hombre. Bien, para iniciar primero tenemos que hablar de los tipos de marcajes que existen en el fútbol para recuperar el balón. Hay 2 tipos de marcaje que son los más conocidos. El primero es el marcaje al hombre, en donde cada jugador tiene una tarea y es marcar a un jugador en concreto. Significa que si el jugador rival, en este caso, viene mucho más adelante, el jugador lo va a seguir a donde vaya. Si cae a banda, lo va a seguir marcando. Esto lo podemos ver con muchos marcajes de hombre a hombre de los centrales, de los pivotes, y últimamente lo hemos visto con Rüdiger, con Haaland en la Champions League. Y el otro tipo de marcaje es el marcaje zonal. Y para explicarlo tenemos que dividir la cancha en diferentes zonas. Significa que cada jugador está encargado de una zona diferente. Por ejemplo, con el mismo jugador que señalamos anteriormente le vamos a distribuir su zona en donde no va a permitir que el balón llegue con facilidad a esta zona. Significa que puede estar cualquier jugador del otro equipo en esa zona y él es el encargado de que el balón no llegue a esa zona con facilidad o que no genere riesgo para nuestro propio equipo. Esta segunda de marcaje en zona se caracteriza por ser muy ordenada en cuanto a la estructura táctica del equipo, ya que como cada jugador tiene una zona en específica, los jugadores siempre se están moviendo acorde a cómo se mueven sus compañeros, pero siempre tomando la referencia de la zona. Pero en cambio el marcaje hombre a hombre puede permitir que el equipo se desorganice un poco más debido a los movimientos excesivos del equipo rival, en donde cada jugador del equipo puede terminar saliendo de zona y el rival encontrando espacios por donde lo dejaron los jugadores que están marcando hombre a hombre. Así que estas 2 formas de defender tienen sus puntos buenos y sus puntos no tan buenos. Por eso Thiago y las otras escuelas de técnicos están empezando a pulir una nueva forma de marcar llamada marcaje en zona orientada al hombre. Y esto es un nuevo método en el que lo que busca es principalmente 2 cosas. Lo primero es ser superiores en el carril central. Lo que buscan es tapar siempre el carril central, ser un poco más estrechos, posicionarse mucho más cerrados a la hora de defender, para poder tapar la posibilidad de que el equipo rival haga un pase en el carril central y que los jugadores del equipo rival no puedan jugar en esta zona que es tan peligrosa, ya que recordemos que el equipo rival, si tiene el balón en la zona central, tiene muchas más posibilidades de pase para atacar o opciones de remate. Por eso esta filosofía lo que busca es tapar el carril central para así ganar ventaja sobre esta zona. Y la segunda es presionar fácil al poseedor del balón, ya que al estar tan juntos pueden presionar rápidamente sin tener que hacer recorridos tan grandes al jugador que tiene el balón. Si el equipo se posiciona mucho más abierto, se van a dar cuenta que tienen que hacer recorridos mucho más largos para presionar al poseedor del balón. Así que esta filosofía nace para estos 2 puntos claves. Primero, tapar el carril central y segundo, estar siempre cerca del poseedor del balón. Pero entonces ahora sí hablemos de cómo defiende el Bologna en su sistema de juego. Ellos normalmente para atacar atacan con el 4-2-3-1, pero para defender se posicionan en un 4-4-2. ¿Por qué? Lo que hacen son los extremos venir a las bandas y el delantero cae mucho más atrás. ¿Para qué? Para vernos acumulados en la mitad de la cancha. Si nos damos cuenta, ahora tenemos una opción menos de pase, ya que el delantero de nosotros regresó y va a poder tapar esta línea de pase. Además de que ahora, al tener 4 jugadores en el mediocampo, nos va a permitir ser mucho más estrechos, ya que los jugadores que estaban en las bandas se van a cerrar mucho más y van a tener la posibilidad del equipo del Bologna de estar mucho más cerrados que si tuviéramos solamente un delantero arriba, ya que en este caso el equipo se va a tener que estirar mucho más y el mediapunta es el único encargado de tapar estas líneas de pase. Pero ahora les voy a explicar por qué es que es tan diferente esta filosofía a la hora de defender. Pues los jugadores del Bologna al posicionarse se posicionan normalmente orientándose con su compañero, guiándose con su compañero, como lo vemos siempre en el marcaje zonal, que están siempre defendiendo en una referencia con sus compañeros. Pero estos jugadores del Bologna lo que tienen es siempre una referencia de un jugador. Si nos damos cuenta, los jugadores cada uno tiene una referencia cercana que lo van a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los jugadores están marcando la zona, pero si un jugador, que es el que está más cerca de ellos, se desplaza a una zona donde no hay posibilidad de que lo marquen, el jugador sale de la zona. ¿Por qué?
porque ya en la zona que se generó el espacio no hay peligro de que nos ataquen. Entonces el jugador es muy inteligente de salir en una zona en donde no se está generando riesgo para tapar tal vez una zona donde sí se va a generar riesgo. Por ejemplo, veámoslo en otra zona. El volante está tapando al delantero, entonces lo tiene siempre de referencia así nos estemos moviendo. Pero si el jugador sale de esta zona más arriba y nos damos cuenta que los delanteros están marcando, el jugador sabe que en esta zona no hay riesgo, en la zona que estamos demarcando no hay riesgo. Así que el jugador sale a tapar la posibilidad de que el jugador rival toque el balón, ya que en la zona que dejó atrás no hay posibilidad de que nos ataquen fácilmente. Por eso es que se llama marcaje en zona dedicada al hombre, ya que los jugadores están dedicados especialmente a darse cuenta en dónde se están generando los riesgos y si tienen la posibilidad de salir en una zona donde no están aportando a la parte defensiva, salir a presionar y no darle posibilidades al equipo rival. Otra ventaja de este enfoque es que a la hora de defender, al estar tan juntos, les permite una libertad defensiva. ¿Qué significa esto? Que cuando el equipo rival hace un pase que no fue el más preciso o que el jugador rival no pudo controlar bien el balón, al estar tan cerca pueden presionar automáticamente con el jugador que va a ir primero, dando la señal para que todo el equipo vaya directamente a presionar. Y esto se da precisamente, como mencioné antes, al estar tan juntos, porque es que si el equipo está muy abierto, está dando mucha amplitud, no van a poder presionar tan rápido, ya que el jugador va a presionar y los jugadores de nuestro equipo van a tener que hacer recorridos mucho más largos para poder presionar. En cambio, al estar juntos, es una presión que automáticamente nuestro jugador da la indicación de presionar, el equipo va a poder presionar rápidamente, ya que no van a haber tantos espacios que recorrer. Ahora, en esta filosofía también cada jugador tiene una referencia siempre dedicada. Significa que cada jugador tiene que marcar a un jugador en específico. No puede haber nunca un jugador que tenga la posibilidad de jugar fácilmente. En este momento nos damos cuenta que hay un pivote que puede jugar fácilmente y por eso lo expliqué anteriormente, pues el jugador puede salir de su zona donde no está marcando a nadie para poder salir a presionar al rival y que ya no tenga opciones el equipo rival de presionar. Por eso cada jugador está dedicado a una zona, pero si está en una zona donde no se va a generar peligro, como lo marcamos anteriormente en este círculo donde no hay peligro, pues el jugador va a poder salir fácilmente a presionar en una zona donde sí hay peligro anteriormente. Y otra característica importante del Bolonia son las trampas defensivas. Lo que buscan hacer es que el equipo rival juegue con un jugador en específico, orientar a que el balón llegue a ese jugador, pero ¿cómo? El equipo del Bolonia se está posicionando rápidamente cerca para marcar las opciones de pase del equipo rival. En este caso, los jugadores lo orientaron para que el balón le llegue a él y automáticamente el balón le llega a él, ya no tiene opciones de pase, ya que rápidamente se posicionan por delante de su marca y ya está en una trampa en donde no puede salir de ella y tiene que o rápidamente cruzar el balón y pelotear o intentar un 1 versus 1 que va a ser muy difícil ya que está rodeado. Así que cuéntenme ustedes cómo ven esta nueva forma de defender que realmente es un poco compleja de explicar y de entender y que significa que el Bolonia tiene un trabajo muy bien estructurado en sus entrenamientos ya que no es fácil de entender pero realmente es muy eficaz ya que cada jugador tiene una zona y un marcaje especial, además de que tienen que ser muy inteligentes para marcar al jugador correcto en el momento correcto, sabiendo que siempre van a tener que dejar un espacio. En el puesto número 2 tenemos a otro equipo italiano, que a pesar de ser campeones de la Europa League no se habló mucho de ellos a lo largo de la temporada. Claramente hablamos del Atalanta de Gasperini, que tiene un juego más ofensivo del que estamos acostumbrados por un equipo italiano, que presiona hombre a hombre en cualquier parte de la cancha. Primero hablemos de Gasperini, que es un entrenador que lleva muchos años en la Serie A y que ha convertido este equipo de luchar por el descenso a ser un campeón europeo. Ahora, esto lo consiguió gracias a una filosofía muy clara y esto es en gran parte a la hora defensiva del Atalanta, ya que es un equipo que está muy bien trabajado defensivamente y que presiona siempre hombre a hombre. Pero esto no lo hace solamente en la salida de balón rival cuando el rival va a sacar el balón jugado, sino que lo hace en todas las zonas de la cancha. Significa que es un equipo que va a presionar hombre a hombre en cualquier sector de la cancha y el jugador defensivo es el que siempre estará encargado de un jugador propio. Gasperini dice que siempre es más peligroso el jugador rival que la zona. Normalmente vemos en el fútbol moderno que la gente prefiere defender en diferentes zonas. Dicen que la zona peligrosa es siempre la de afuera del área. Pero lo que hace Gasperini es decir que en esa zona no hay peligro, sino donde hay peligro es donde están la mayoría de los jugadores. Por eso es que los busca marcar 1 a 1 en cualquier zona del juego. Pero esto significa una cosa, y es que a la hora defensiva el Atalanta no defiende en un mismo bloque, sino que a los jugadores no les importa salir de la zona. Ederson puede venir a la zona defensiva. Si la marca de Con Myers viene hacia su línea defensiva, Con Myers lo va a seguir desde atrás y va a salir desde su zona.
Significa que es un equipo que no es que defienda desorganizado, pero que sus jugadores no le tienen miedo a salir de las zonas donde están inicialmente defendiendo. Pero esto no significa que no tengan unas reglas claras a la hora de defender. Y es que la primera clara es obligar al rival siempre a jugar hacia los costados. Marcan hombre a hombre, siempre van a estar marcando hombre a hombre para que el rival juegue rápidamente con las bandas. Cuando juega con algún jugador que está posicionado en las bandas es que se activa la marca hombre a hombre. Si nos damos cuenta, ya no tendrá ninguna opción de pase y tendrá rápidamente que buscar o el regate o buscar un balón en largo hacia la banda contraria que necesita mucha precisión. Significa que siempre el Atalanta va a presionar por las bandas y esto se daba en gran parte al trabajo que va a hacer Scamacca, que es el delantero centro, orientando siempre el juego hacia las bandas. Y luego de esto los carrileros tienen la tarea importantísima de venir a presionar a los laterales. Significa que tienen mucho recorrido desde atrás hacia la parte de adelante cuando jueguen por los carriles. La segunda clave en este momento de marcaje hombre a hombre es que cuando el rival recibe de espalda al arco de nosotros, se activa instantáneamente la presión. El Atalanta busca que cuando el rival reciba de espalda a nuestro arco, tenga que pivotear para que cuando pivotee nuestros jugadores puedan ir directamente a presionar y pierdan el balón. O segundo, quitarle directamente el balón anticipando cuando el rival recibe espalda. Entonces es una tarea importantísima en la del Atalanta no permitir girar al equipo rival cuando recibe espaldas. La tercera clave y también muy importante es que cuando el Atalanta recibe un balón en el área no pretende marcar la zona y organizar un bloque bajo en la zona para que no pueda patear el equipo rival, sino aún así sigue proponiendo el marcaje hombre a hombre de cada uno de los jugadores del Atalanta. Significa que no siempre van a estar posicionados en un bloque igual cuando los atacan, ya que si un jugador está fuera del área no se va a generar el mismo bloque que si el jugador estuviera dentro del área, ya que no marcan la zona, no marcan las zonas del área, sino marcan directamente el jugador. Por eso es que los vemos en todos los partidos defendiendo de forma diferente dentro de su misma área. Pero eso no significa que siempre sea perfecto este sistema del Atalanta, ya que hay un principal problema y es cuando el rival logra desmarcarse rápidamente de su marcador. Cuando el jugador rompe líneas y luego corre al espacio, siempre se va a generar un espacio que es difícil de defender, ya que siempre correr de frente está fácil, pero cuando el jugador tiene que girar rápidamente para venir a marcarlo es difícil y siempre se van a generar espacios a la espalda. Por eso es que los principales problemas en el Atalanta se ven cuando el rival busca pelotear directamente a la espalda de los centrales y los delanteros del equipo rival hacen un desmarque de ruptura para buscar el balón directamente. Pero ya hablamos de la parte defensiva. Pero en la parte ofensiva, ¿cómo atacan? Para atacar buscan el sistema 3-4-3, pero van a tener unos roles diferentes. Los tres jugadores de arriba no van a buscar posicionarse de extremos, sino que se posicionan directamente como segundos delanteros o delanteros objetivos en el carril central. Pero esto lo hacen con una función, y es encontrar espacios entre las líneas del rival. Esto se da porque el delantero centro trata de empujar a la línea defensiva y que los jugadores del Atalanta que están como delanteros objetivos o segundos delanteros encuentren recibir el balón rápidamente en estos espacios, y cuando encuentran el balón van a buscar dos opciones: rápidamente filtrar para el siguiente jugador que va a correr al espacio, o directamente pueden buscar el tiro de media distancia o los centros. Significa que los dos delanteros objetivos tienen muchos roles importantes siempre y cuando el delantero centro pueda empujar la línea defensiva. Hay veces que no posicionan a estos dos jugadores como delanteros objetivos, sino los posicionan como delanteros centros, que ellos empujen la línea, y en este caso Scamacca o el delantero centro es el que viene a recibir el balón en esos espacios. Son jugadores que siempre se rotan, pero que tienen como tarea recibir el balón entre espacios. Otra cosa importante que hace el Atalanta es que tiene un juego parecido al de Thiago Motta en el Bolonia, que significa que cuando no hay espacios en la mitad de la cancha, los centrales están dispuestos a avanzar rápidamente a la mitad de la cancha para generar superioridades en la mitad de la cancha y para dejar dos jugadores únicamente en la parte de atrás. Los centrales están dispuestos rápidamente a subir a la mitad de la cancha y así ayudar a sus compañeros de la mitad. Ya en el último tercio, el Atalanta es muy impredecible, ya que les gusta atacar de muchas formas diferentes. No tienen un solo patrón, sino que tienen diferentes patrones, ya que ocupan espacios en amplitud con los carrileros, tanto con profundidad con los delanteros objetivos, como con el delantero que busca recibir siempre en esa zona. Significa que tienen oportunidades de centros, tienen oportunidades de 1 versus 1 y oportunidades con balones al espacio que también buscan atacar. Y eso lo vimos precisamente en el partido contra el Leverkusen, en donde anotaron desde zonas individuales hasta centros y pases atrás. Y en el primer lugar no podemos tener a otro equipo. Claramente hablamos del Arsenal, que este año no consiguió ningún título a pesar de pelear la Premier League desde su inicio hasta la última jornada.
con un fútbol ofensivo y una propuesta muy interesante por parte de Arteta. Para iniciar tenemos que decir que Arteta usa un sistema de juego que es el 4-2-3-1, pero que este se transforma a un diferente sistema de juego cuando tienen la posesión de la pelota y cuando van a atacar. Este sistema al que se convierten es a un 3-2-4-1. ¿Cómo pasa esto? Primero, Odegaard se corre hacia la banda de Saka, Declan Rice entra a la posición donde estaba Odegaard un poco tirado a banda y Zinchenko se integra a la mitad de la cancha, con la función de Gabriel quedarse en esta línea de 3 y ya queda en este momento la posición que quiere Arteta. ¿Con qué intenciones que hacen esto? Quedan con una intención de armar un cuadrado en la mitad de la cancha, como lo estamos viendo en este caso, con Zinchenko, Partey, Odegaard y Declan Rice. Estos jugadores son los que se encargan en generar dos alturas de pase diferentes en la mitad de la cancha, ya que unos sacan el balón jugado, que son Zinchenko y Partey, para los jugadores más creativos en este caso, que son Declan Rice o Odegaard en este caso. Pero ¿cuál es la diferencia entre este cuadrado en el medio y un rombo que usan muchos equipos? Pues la principal diferencia es que cuando un equipo usa el rombo, ¿cuál sería la diferencia? Que solamente tienen un jugador para defender la parte del equipo o la línea defensiva. En cambio, en este caso, cuando ingresamos a Zinchenko en el doble pivote, nos damos cuenta que hay dos jugadores que pueden ingresarse a la parte defensiva para así formar una línea de 5 rápidamente y no quedar tan expuestos en zona defensiva cuando se pierda la pelota. Entonces, este cuadrado no solamente ayuda en la parte ofensiva, sino también en la parte defensiva a recuperar la pelota y no quedar tan desprotegidos en la zona defensiva. Ahora bien, también hay una función importante en este cuadrado y es que es un cuadrado móvil. ¿Cómo les quiero explicar esto? Les quiero explicar esto desde el concepto, desde que Arteta siempre quiere mantener este cuadrado. ¿Cómo lo hace? Hay en casos que Zinchenko sube bastante, entonces el cuadrado no se pierde, sino lo que hacen es empujarse entre sí para seguir manteniendo este cuadrado en la mitad de la cancha. Significa que Arteta siempre quiere que hayan diferentes líneas de pase cuando tengamos la pelota. ¿Cómo es que aplica esto? Si nos damos cuenta, con el cuadrado tenemos diferentes líneas de pase cuando los jugadores tienen la pelota en el doble pivote. Si el jugador, que en este caso digamos sea Zinchenko, se corre a la posición donde está Odegaard, nos damos cuenta que esta línea de pases se va a perder. Es por esto que el equipo siempre se va a correr para mantener una organización diferente y siempre las diferentes líneas de pase cuando se mantenga este cuadrado en el medio. Por eso es que este cuadrado en la mitad de la cancha es tan importante para Arteta, ya que siempre va a generar muchas líneas de pase cuando tengan la posición de la pelota los dobles pivotes. Pero hay un factor también muy importante en este Arsenal y es que Arteta sabe que Zinchenko es un jugador que se pierde muchos partidos por lesión. ¿Y qué pasa cuando entonces Zinchenko no está? Pues hay dos cambios siempre en la cancha. Primero es que Zinchenko no está y segundo es que Gabriel Jesús tampoco va a estar. ¿Por qué va a pasar esto? Lo primero es que Tierney es el que ingresa a esta lateral donde estaba Zinchenko y Kai Havertz es el jugador que se va a mantener como delantero. ¿Con qué función o por qué hace esto? Pues en este caso Rice y Partey se mantienen y el que viene a jugar de falso 9, ya que Havertz hace mucho eso, no juega como delantero punta sino un falso 9, se integra a la mitad de la cancha para seguir manteniendo este cuadrado en la mitad de la cancha. Si nos damos cuenta, igualmente el cuadrado se sigue manteniendo. ¿Con qué función? Con la función de que Martinelli se integre más como un delantero sorpresa o delantero interior, al igual que Bukayo Saka, que normalmente juega como extremo inverso, significa que pasa a la espalda de Odegaard, pero cuando Havertz juega, Bukayo lo que hace es jugar como delantero interior, ingresando a la parte ofensiva del equipo y con Tierney y con Benjamin White pegado a la banda, ya que con esto nos vamos a dar cuenta que el equipo rival se tiene que posicionar mucho más en la mitad de la cancha. ¿Por qué se tienen que posicionar más en la mitad de la cancha? Ya que si nos damos cuenta, el equipo se cierra mucho en el carril central. Es por esto que el equipo rival se cierra la mitad de la cancha y los jugadores que ganan en la amplitud y aprovechan esto son Tierney y Benjamin White. Son los jugadores que van a tener que subir para que el equipo rival no tenga cómo defender tan cerrado y tenga que abrir la línea del equipo y así ingresen formas de aparecer tanto Kai Havertz como Odegaard. Bien, algo que también hay que marcar es que desde la temporada pasada se volvió muy común ver ganar al Arsenal en los momentos finales del partido. Y esto se debe a que cambian su sistema de juego en los últimos minutos cuando el partido está apretado o cuando deben atacar a un 2-3-5. ¿Cómo pasa esto? Si nos damos cuenta, lo que hacen es Zinchenko y Benjamin White van a integrarse al medio campo con Thomas Partey. El que sube es Declan Rice para generar esta línea de 5 en la parte ofensiva. Acá nos damos cuenta del movimiento que hace el equipo para sobrecargar la parte ofensiva. Esto va a permitir que los delanteros
se lleven una marca en la parte defensiva, como nos vamos a dar cuenta en este caso, nos vamos a dar cuenta que los centrales tienen una marca de 5 jugadores. Entonces, ¿qué va a pasar? Tienen que regresar a los volantes para igualar la superioridad numérica que estaban haciendo o que los 8 también se integren para poder defender en este caso. ¿Y con qué virtud o con qué intención es que el Arsenal hace esto? Pues con una llegada desde la segunda línea de Zinchenko, Thomas Partey o Benjamin White. Significa que el equipo del Arsenal hunde al equipo rival, los mete en su cancha, como lo vamos a ver en este momento, para que el equipo rival se meta y generar ¿qué? El ingreso de los jugadores de segunda línea, como en este caso son Zinchenko, Thomas Partey o Benjamin White. Por eso es que nos damos cuenta que tienen muchos goles de media distancia con jugadores ingresando desde la segunda línea. ¿Esto cómo lo permite? Al ingreso de Declan Rice a la parte ofensiva y generar esta línea de 5 jugadores que atacan cuando el equipo rival se está metiendo mucho en un bloque bajo. Bien, también es importante recalcar que el Arsenal ataca por una banda para la creación de las jugadas, pero finaliza normalmente por la banda contraria. ¿Pero por qué pasa esto? El Arsenal por la banda derecha tiene jugadores mucho más creativos y que con la pelota son mucho más ágiles y mucho más técnicos que en la banda izquierda. Es por esto que lo que es Bukayo Saka, Benjamin White y Odegaard normalmente se pegan a la banda derecha para entre ellos acomodarse y poder atacar al equipo rival. En cambio, por la banda izquierda, lo que es Zinchenko, Thomas Partey y Martinelli son jugadores mucho más verticales y lo que van a terminar ellos haciendo es normalmente finalizando jugadas cuando tienen la posesión de la pelota. Significa que por la banda izquierda son mucho más verticales que por la banda derecha, donde son mucho más técnicos y con un juego de posesión mucho más controlado que en la banda contraria. Es por esto que nos damos cuenta muchas veces que el balón se crea por la banda derecha y cruzan el balón a la banda izquierda, donde ellos son los que terminan finalizando la jugada, en este caso Martinelli o Gabriel cuando se pega a esa banda. Ya en la parte defensiva, el Arsenal cómo se posiciona cambiando ese sistema de juego del 4-2-3-1 a un 4-4-2. En este caso Martinelli y Bukayo Saka se integran a la parte defensiva y lo que es Odegaard y Gabriel Jesús se quedan en la parte ofensiva. ¿Para qué hacen esto? Esto lo hace el Arsenal principalmente para generar un bloque que no sea fácil de superar por equipo rival, además de poder por banda presionar fácilmente como lo estamos viendo en este caso, ya que acumulan jugadores por la banda si el balón está en la banda o si el jugador está en la mitad de la cancha también está siempre rodeado por 4 jugadores. Es por esto que el bloque bajo del Arsenal es efectivo cuando quieren posicionarse en bloque bajo. Pero también cuando quieren presionar alto les puede funcionar, ya veremos por qué. Nos vamos a dar cuenta que también con este 4-4-2 pueden presionar fácilmente, ya que con este caso, los delanteros, en este caso Odegaard y Gabriel, que se van a posicionar en el 2 de punta, van a marcar a los centrales del equipo rival, Declan Rice y Partey, a los pivotes y los extremos tapan a los laterales, quedando los centrales protegiendo a los delanteros del equipo rival y así no permitiendo al equipo rival hacer una salida fácil o tienen que obligarlos a hacer una salida larga para que así ya por arriba lo que es Gabriel y Saliba, que son muy fuertes, puedan recuperar esta pelota. Además de que Thomas Partey también es un jugador que fácilmente cae siempre en estos balones que van en largo.